La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 jóvenes poetas ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Fue bautizada así por Raúl Andrade. Esta agrupación está conformada por 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camayo, y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Se los considera como los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos bardos franceses y se les reconoció como la Generación Decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21 años, Borja a los 20 años, Fierro a los 39 años, Noboa a los 38 años. Cabe destacar el hecho de que aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. Sus vidas se basaron en excesos y vicios, y esto los condujo a su lamentable muerte. Nació en Quito en 1890. Recibió una esmerada educación enfocada en las artes y desde su adolescencia se dedicó a la lectura de poesía, filosofía y ciencia. Hijo de una familia acomodada, adquirió esmerada educación y en las propiedades de sus padres dedicó buena parte de su tiempo a la lectura de sus autores preferidos. De una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto, se desempeñó toda su vida como amanuense en una oficina del Ministerio Público, sin preocuparse por mejorar su situación económica. Centró toda su dedicación en la poesía, la música y la pintura y sobresalió principalmente en el primero de estos campos. Sus principales obras son poemarios: El laúd en el valle, publicado en 1919, y La velada palatina, publicado de forma póstuma, cuyo propósito fue elaborar un sistema estético culto alejado de las referencias nacionales del prosaísmo de un país sumido en la pobreza y la corrupción política. Se suicidó en 1929. Nació en Quito en 1892. En 1907 viajó a París para curarse de una lesión sufrida en un ojo. Allí aprovechó para seguir un curso de literatura y leer y establecer contacto con poetas simbolistas como Mallarmé, Baudelaire y Rimbaud, aunque su escritor preferido era Verlaine. Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza de que cuando se le acabara el dinero de la herencia de su padre, se suicidaría. Sin embargo, pocos días después de terminar su luna de miel con su esposa, Carmen Rosa Sánchez, con quien se había casado el 15 de octubre de 1912, murió de una sobredosis de morfina. Su vida, breve y precoz, se había hundido en un profundo pesimismo, dominado por la tristeza y la nostalgia. Anhelaba retomar el ambiente intelectual de una Francia a la que, bien sabía, no se le sería dado volver. Su escasa producción fue recogida y publicada por sus amigos en un libro titulado La flauta de Onix, 1960. Arturo Borja es recordado en el Ecuador como el primer poeta que agitó en los labores del siglo XX la bandera de un nuevo modo de hacer poesía. Murió en 1912 en Quito. Poeta guayaquileño, nació el 11 de agosto de 1889. Perteneció a una familia que habían tenido importante participación en la vida económica del país, entre ellos los presidentes Diego Noboa y José María Plácido Camaño. Mantuvo una amistad con el poeta Arturo Borja y juntos se constituyeron más tarde en el binomio más valioso del grupo de Quito. Tras terminar la educación primaria, se mudó junto con su familia a Quito. Más tarde hizo un viaje a Europa como una necesidad poética y existencial. Casi toda su obra está en el libro Romanza de las Horas. Morfina es uno de sus poemas publicados en Wikisource, un espacio digital para obras de dominio público. Lamentablemente, se suicidó a los 38 años. El poeta guayaquileño nació el 8 de junio de 1898. De formación realmente autodidacta y de origen humilde, ejerció como maestro de escuela. Quizá su condición de mulato influyó en el pesimismo que llenó su vida, en una sociedad todavía lejana del sentimiento humano de la comprensión y la convivencia.
No se ha podido concretar si lo impulsó al suicidio un desengaño amoroso o si murió a manos de un rival por celos. Sus obras más importantes son los libros de poesía El árbol del bien y del mal y Trompetas de oro, la novela María Jesús y la selección de ensayos La máscara irónica. De niño entró a estudiar en una escuela filantrópica. Su condición autodidacta lo llevó a leer en francés. Así se facilitó el contacto con la poesía de los simbolistas franceses, quienes llegaron a ser sus más grandes referentes. Las influencias en su poesía, además, fueron el modernismo de Rubén Darío y el misticismo de Amado Nervo. Su poema, El alma en los labios, se popularizó como pasillo en la voz de Julio Jaramillo. Se suicidó el 10 de junio de 1919 con un disparo en la cabeza. Cuando de nuestro amor la llama apasionada